Bueno, este tema es ya el penúltimo. Vamos a hablar fundamentalmente de arquitecturas de red overlay y redes peer-to-peer, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablamos de redes peer-to-peer, no nos estamos refiriendo solo a que un servicio sea entre pares, es decir, no solo como oposición a lo que es la arquitectura tradicional de Internet, que es cliente-servidor, ¿no? Donde un cliente accede a un servidor y el servidor siempre es el que está escuchando y responde a las peticiones. Frente a una arquitectura cliente-servidor, pues la peer-to-peer es aquella en la cual pues cualquiera de las dos partes puede iniciar la comunicación y por tanto cualquiera de las dos puede actuar como cliente y como servidor. Pero no vamos a hablar solo de ese tipo de aplicaciones, sino que nos vamos a referir a lo que es el sistema peer-to-peer en sí, es decir, que incluye mucho más, porque incluye también toda la arquitectura de nodos interconectados. Entonces, cuando hablamos de un sistema peer-to-peer, entre pares, entre iguales, nos vamos a referir a una comunidad de nodos, los peers, los miembros, que están interconectados según una topología overlay, es decir, una topología superpuesta sobre la infraestructura física. Es decir, considerando la Internet actual, sobre esa Internet actual, yo voy a construir una red lógica entre todos esos nodos, entre todos esos peers, y esa red lógica o esa topología lógica es lo que denominamos una red overlay, una red superpuesta. Por ejemplo, tenéis todos los ejemplos de redes del mundo que queráis. Las redes como BitTorrent, como Skype, todo ese tipo de sistemas peer-to-peer. Las características de un sistema peer-to-peer son, fundamentalmente las tenéis ahí, ¿no? Para empezar, es una red descentralizada, ¿vale? Es decir, la red carece de servidores centrales, donde todos los miembros actúan de forma simultánea como clientes y como servidores. Es decir, en una red peer-to-peer no tenemos un único elemento central donde todos los nodos se interconectan, sino que tenemos un conjunto de nodos donde todos actúan, ya digo, simultáneamente como clientes y servidores. Es una red donde se comparten recursos, cada nodo decide qué parte de sus recursos pone en común con los demás. Pensad en los sistemas de ficheros, de compartición de ficheros, pues es bastante habitual que pues uno decida qué ancho de banda de subida permite o qué ancho de bajada va a utilizar. Normalmente hay una relación, claro, entre la cantidad de datos que puedes bajar y los que tú decides compartir. Pero de alguna manera, veis que en un sistema de compartición de ficheros, pues cada uno de nosotros somos un nodo de esa superred, ¿vale? Esa superred overlay, ¿vale? Y cada uno de nosotros decidimos qué parte de los recursos, en este caso ancho de banda de subida, decidimos poner en común con los demás, ¿vale? Entonces, la capacidad del sistema es precisamente la suma de todos los recursos. Por eso fijaos que en una red peer-to-peer, realmente la capacidad del sistema es la suma de todos los anchos de bandas que los usuarios decidimos compartir de su vida, ¿vale? Entonces, si todos somos rácanos, el sistema es rácano, ¿vale? Entonces, muchas veces uno dice, pues yo pongo un ancho de bajada enorme, pero un ancho de subida pequeñito. Al final, si todos hacen lo mismo, y ese ancho de bajada, por muy enorme que tú pongas, al final se va también a quedar estrecho. Entonces, los sistemas peer-to-peer son sistemas cooperativos, claramente. Obviamente, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suelen arbitrar medidas para obligar o para incentivar a la compartición. Una de ellas es establecer, por ejemplo, una relación entre el ancho de banda de bajada y el de subida. Entonces, si tú quieres bajar mucho, tienes que compartir mucho. Es un poco la idea, ¿vale? Los sistemas peer-to-peer tienen que ser escalables, es decir, obviamente, a medida que aumenta el sistema, pues aumenta también los recursos del sistema. Si no fuese así, pues tendríamos un sistema que no es escalable, pero por la propia naturaleza del sistema, de los sistemas peer-to-peer, son escalables. Son robustos, porque no existen puntos de fallo críticos,
Bueno, es decir, no hay una parte del sistema crítica que digas tú, bueno, si me falta esto, no, porque está todo absolutamente distribuido. Es un sistema autoorganizado, totalmente autónomo, y habría que destacar que es tremendamente dinámico, tremendamente intermitente. Somos muchos los que nos conectamos, desconectamos, a la media de alta, a la media de baja, me conecto durante 3 días, pero después me desconecto. Veis que son sistemas absolutamente dinámicos e intermitentes. Estamos ante una topología overlay, pero tremendamente dinámica. ¿En dónde tiene aplicación las redes peer-to-peer? Pues mucho más que la simple compartición de ficheros, ya que mucha gente la relaciona con compartir ficheros, donde se han hecho famosos una enorme cantidad de sistemas como BitTorrent, como Emule, como Kazaa, como Kademlia, como bueno, ya, muchos. Pero además de esos, que digamos que ya lo hemos puesto en primer lugar, compartición y distribución de contenido, hay otros muchísimos ámbitos de aplicación. Y ahí hay que reconocer que toda la investigación y todo el trabajo que se han hecho en sistemas de compartición de ficheros han sido fantásticos, porque ha permitido darle otros usos en otros muchos sistemas. Por ejemplo, en el almacenamiento robusto de datos, es decir, lo que es replicar una enorme cantidad de datos entre múltiples sitios, el cálculo distribuido, todas las técnicas de cálculo distribuido, lo que se denomina el grid computing. Es decir, por ejemplo, tengo un gran problema que resolver. En mi ordenador me consume una cantidad de tiempo que sería impensable, años. Incluso en el mejor ordenador del CESGA de Santiago echaría, pues a lo mejor, un mes. Existen ya sistemas que a base de tomar prestado ancho de banda, tiempo de procesado de miles de ordenadores, es posible descomponer un problema en muchos trozos que se estén ejecutando simultáneamente en muchos ordenadores y de ahí obtener un resultado. Bueno, pues el grid computing se ha valido fundamentalmente de todo el trabajo realizado en las redes peer-to-peer. Servicios como la voz sobre IP, la televisión sobre IP, Skype es una red peer-to-peer, todo el trabajo que está haciendo últimamente en televisión sobre IP, en sistemas IPTV, son redes de distribución de contenidos basadas en redes peer-to-peer, virtualización de redes, bases de datos distribuidas, el DNS, cloud computing, todas absolutamente esos ámbitos de aplicación, que fijaos si son importantes, todos ellos tienen o son de aplicación para las redes peer-to-peer. De ahí que sea un ámbito de trabajo y de estudio que cada vez tiene mayor importancia. Se le está prestando en los últimos años se le ha dado mucha importancia. Bueno, ¿qué es una red overlay? Bueno, pues en realidad es una colección de enlaces virtuales entre los nodos del sistema. Por ejemplo, puedo coger el mundo, todas las máquinas del mundo, y establecer unas cuantas conexiones TCP entre un conjunto de máquinas, y eso es una red overlay, ¿verdad? Es una red sobre Internet. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí, mañana podemos decidir esto, ¿no? O sea, cada uno en nuestra casa, somos 5. Esto es Internet. Yo establezco una conexión TCP con este, una con este, otra con este, y este con este, y este con este. Y me puedo construir una red en anillo, simplemente con que cada uno de nosotros mantenga una conexión TCP con cada uno de los otros. Una conexión TCP entre este y entre este y este. Y podemos, por ejemplo, utilizarla para intercambiar contenidos. Obviamente tendríamos que diseñar más cosas. Por ejemplo, cómo envío paquetes de uno a otro, si tendría que distribuir tablas de encaminamiento, pero puedo construirla. No existe absolutamente ningún impedimento, no hay ningún impedimento. Por ejemplo, tenéis como caso de red overlay, donde se utilizan conexiones TCP, BGP. Si recordáis BGP, en BGP se utilizaban precisamente conexiones TCP
internas y externas, ¿vale?, para crear una red overlay, ¿de acuerdo?, que se encarga, fundamentalmente esa red overlay de routers, de todo el problema del encaminamiento en Internet, ¿verdad? El encaminamiento interdominio. Bueno, pero es una red overlay realmente. Los routers BGP forman una red overlay. Otra posibilidad, que es bastante habitual, es utilizar punteros a direcciones IP. Bueno, pues en vez de conexiones, TCP, pues yo tengo aquí varios nodos, ¿vale? Esto es Internet y esta máquina pues es la I1, esta es la I2, esta es la I3, esta es la I4, esta es la I5, ¿no? Y entonces pues decido apuntar aquí que mi vecino o mi sucesor es I2, es un puntero. Y aquí apunto que mi sucesor es I3. Y aquí apunto que mi sucesor es I4. Y aquí apunto que mi sucesor es I5. Y aquí apunto que mi sucesor es I1. Y aquí apunto que mi predecesor es I5, por ejemplo. Me construyo una red. Entonces, me llega un mensaje para aquí, ¿vale? Por ejemplo, la podemos construir entre nosotros ahora mismo. Reglas de encaminamiento. Mañana nosotros 5 nos ponemos de acuerdo y nos construimos una red sobre Internet. De esta manera. Me llega un paquete. ¿Para quién va? A nivel de aplicación, claro. ¿Para quién va este paquete? Este paquete va para Pedro. Y apunto, ¿Pedro qué dirección? ¿Pedro dónde? ¿Soy yo Pedro? No. Envíaselo este. ¿Eres Pedro? No. A lo mejor Pedro está aquí. Por ejemplo, Skype podría funcionar así. Este es Juan. ¿Vale? Entonces, a nivel de aplicación, Juan quiere hablar con Pedro. Entonces mando un mensaje. Esto va para Pedro. Un mensaje de chat. ¿Eres Pedro? No. ¿Quién es el siguiente? Y 2. ¿Soy Pedro? No. ¿Quién es el siguiente? Y 3. ¿Soy Pedro? Sí, soy yo. ¿Ves? Ya está. Ya hemos construido una red así de forma simple. Overlay. Hemos construido un pequeño algoritmo de encaminamiento ahí. Hemos utilizado identificadores. Juan, Pedro, pasamos de las direcciones IP. Bueno, al fin y al cabo Skype, ¿qué hace? Tú en Skype tienes un nombre, ¿vale? Y ese nombre es tu dirección en el sistema, en la red overlay, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bien. Fijaos que cuando creamos la red overlay se nos vuelven a aparecer todos los problemas típicos de una red, porque cuando yo creo una red overlay tengo que empezar a decidir si segmento o no segmento, si fragmento o no fragmento, qué identificadores de red utilizo, cómo encamino, todos esos problemas, tengo que volver a planteármelos. Es decir, las redes overlay permiten elegir los mecanismos de operación, todos, pero a nivel de aplicación, porque estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando que estamos por encima de transporte. Por ejemplo, podemos decidir qué tipo de conectividad voy a utilizar, si TCP, si UDP, si IP. Tengo que tener en cuenta, que le ocurre por ejemplo a Skype, que por el medio hay routers con NAT, y hay en general firewalls y otro tipo de dispositivos intermedios que pueden interferir. Por ejemplo, Skype. Un problema claro que tiene Skype. ¿Cuál es? Que tú, cuando quieres conectar dos usuarios a través de Skype, típicamente los dos están detrás de NAT. Es decir, típicamente los dos tienen direcciones IP privadas. Es imposible que se puedan comunicar uno con otro así, sin más. ¿Vale? Para eso Skype, ¿qué es lo que hace? Vale, es verdad que no podemos, es verdad que un usuario Skype no puede recibir llamadas, es verdad, originadas fuera. ¿A qué no puede? No puede recibir información desde fuera. O sea, no puedo recibir una conexión desde fuera. ¿Cómo resuelvo el problema? La inicio yo. Por eso tú en Skype tienes que iniciar sesión. Entonces yo inicio, me registro, y entonces hay alguien que dice, no te preocupes, que ya sé que estás ahí conectado. Entonces, como mantienes una conexión con un nodo, vamos a llamarle un supernodo, el supernodo tú estás conectado con él, ¿vale? Y el supernodo sabe quién eres tú, sabe tu nombre, ¿vale? Y sabe tu IP, ¿vale?
Y si tú quieres hablar con Pedro, que está en otra parte del mundo, ya el problema es saber dónde está Pedro. Entonces, cuando dé con el nodo que tiene localizado a Pedro, ya se produce una comunicación. Fijaos cómo estos dos supernodos, ellos pueden hablar con Pedro, y este puede hablar con Juan. Si ellos son capaces de hablar entre ellos porque tienen IP públicas, ya tengo el problema resuelto. Pero aún así, no se hace ni siquiera así, se elija un tercer nodo, y se pone en comunicación ese tercer nodo que hace de relé, es el que, por el que va todo el tráfico. A ese nodo se le dice, tú hablas con este y tú hablas con este, porque claro, entre ellos no pueden hablar, pero como yo tengo una conexión abierta con cada uno de ellos, yo hago de relé. Así funciona Skype. Bueno, pero ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, el NAT, ¿vale? Problemas que tengo que resolver cuando construyo una red overlay, cómo conmutar, es decir, como lo que acabo de inventarme aquí ahora, pues cómo hago, cómo reenvío los mensajes. Aquí tengo una topología superpuesta, ¿no? Aquí tengo una topología superpuesta que me acabo de inventar y tengo que decidir cómo enviar mensajes, tengo que decidir cómo enrutar. Por ejemplo, aquí ha sido fácil porque mi topología es circular, ¿verdad? Entonces yo he decidido que todo lo mando en este sentido, pero a lo mejor en una red pues es más compleja y decido que utilizo una métrica geográfica, número de saltos, es decir, todos los problemas que tienes abajo se te pueden volver a producir arriba. Por ejemplo, tengo una red overlay, yo no me fío de TCP, voy a decidir retransmitir, pues podéis hacerlo. Es decir, todos los problemas que teníamos en los niveles inferiores, al crear una nueva red overlay, pueden volver a tener sentido. Algunos decido simplemente obviarlos. Por ejemplo, me fío asumo que tengo debajo TCP, utilizo TCP, es fiable. Bueno, pues todo el tema de la fiabilidad está hecho. Pero, desde luego, todos los temas relacionados con la topología, con el dar de alta nodos, con el cómo reenviar paquetes, cómo direccionarlos, qué tipo de mensajes utilizar, si fragmento, qué tamaños, todos esos problemas hay que volver a planteárselos cuando uno construye una red overlay. Cómo asignar recursos, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí tenéis varios ejemplos, ya digo, de redes overlay. Los routers BGP, DNS, los servidores DNS en el mundo son una red overlay. Son una red overlay, clarísimamente. Todos ellos forman una super red por encima de Internet, que se está comunicando. Cualquier red de distribución de contenidos, las redes de distribución de contenidos, como la que hablamos el otro día, Akamai, Amazon, todo este tipo de sistemas, lo hacen realmente sobre Internet, montando una estructura de superred, una red overlay sobre Internet. Y en general, esas sí que las conocéis, todas las aplicaciones peer-to-peer que existen, que son muchas, pues BitTorrent o pues todas las que conozcáis, Emule, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una red overlay o una red peer-to-peer puede tener dos tipos de topologías fácilmente reconocibles. Una no estructurada, que si queréis podemos llamarle hasta aleatoria, es decir, yo tengo un conjunto de nodos y cuando un nodo llega, ¿vale?, pues se incorpora aleatoriamente a la estructura. Es decir, definir una estructura implica que cada nodo tiene que saber quiénes son sus vecinos, ¿vale? Eso es lo mínimo. Puede ser algo de este tipo, circular, ¿vale? Puede ser algo así, circular, donde cada nodo sabe quién es el siguiente y el anterior, ¿vale? O cuando llegas a la red, pues al azar eliges dos vecinos. Bueno, pues a partir de ahora soy vecino tuyo y tuyo, o elijo 3, o elijo 4. Esa sería una topología no estructurada. Es un grafo absolutamente irregular, se forma aleatoria. Por ejemplo, cada nodo cuando se une lo hace al azar con otros K nodos, por ejemplo. O se puede hacer de forma estructurada, es decir, tú cuando entras a la red no entras aleatoriamente en cualquier lado, no, te dicen, no, tú vas aquí, tu vecino va a ser este y este, o no, tú colócate aquí y tu vecino te toca este o el siguiente. ¿Veis la diferencia? No estructurada, casi al azar, casi aleatoria, ¿vale? Estructurada, está predeterminado de alguna manera cuál es tu lugar en la topología, ¿vale? De hecho, el gran problema a resolver para decidir cuando una topología es estructurada o no es lo que se denomina el bootstrap. Es decir, cuando un nodo llega a la red, ¿dónde lo ubicamos en la topología? Es decir, ¿con quién se conecta inicialmente?
¿A quién le pregunta dónde debo meterme? O lo hago al azar. Y cuando le pregunto a quién, ¿dónde me mete? Todos esos problemas relacionados con el alta, con el entrar en una nueva topología, un nodo que podemos ser nosotros. A ver, fijaos, en la red peer-to-peer, nosotros somos nodos de esa red. Somos nodos sin darnos cuenta, y nosotros, sin saberlo, bueno, supongo que lo sabéis, realmente estamos reenviando tráfico, porque estamos recibiendo y enviando hacia otros, ¿vale? Hacemos como de nodos de conmutación. Somos realmente pequeños routers en esa gran red peer-to-peer. Somos nodos de conmutación, que estamos recibiendo tráfico y enviando tráfico. Alguno nos lo quedamos, pero otros lo estamos reenviando hacia otros nodos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entramos en la red, cuando inicializamos el programa, pues el primer problema es cómo entramos en esa topología, ¿vale? Entonces ahí, ya digo, dependiendo de si es más o menos de forma aleatoria o de forma más o menos predeterminada o estructurada, tenemos esas dos topologías. Tres problemas que ocurren o que se dan en las redes peer-to-peer, o tres problemas a los cuales hay que buscar solución. Indexar, buscar y recuperar, es decir, cuando voy a buscar algo, ¿no? En general, dicho así de una forma más o menos genérica, los nodos de un sistema peer-to-peer pues albergan de forma distribuida, es decir, entre todos, una colección de objetos, ¿vale? Vamos a llamarle OS1 o OS-K. Típicamente esa colección de objetos es enorme, estamos hablando de millones de objetos, ¿vale? Millones de objetos que además pueden estar replicados. Es probable que un mismo fichero, un mismo objeto, se haya replicado en muchos nodos. Tampoco es necesario que cada nodo tenga todos los objetos. Es decir, en general hay una enorme cantidad de objetos que están distribuidos por ahí. Algunos nodos tienen muchas copias de esos objetos, otras tienen pocas, pero en general nadie tiene todo, ¿vale? Eso es así. Cuando un nodo cualquiera, llamémosle P, desea una copia del objeto, la gran pregunta es saber quién la tiene y me la puede enviar, ¿vale? Yo llego y, bueno, yo quiero tal objeto. Primera pregunta, ¿quién la tiene? Si sé quién la tiene, directamente voy y le digo, oye, fulano, envíame esto. ¿Quién la tiene? Es lo mismo que saber la dirección IP de quién la tiene. Entonces ya me pongo en contacto y digo, oye, envíame esto, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el problema básico? Localizar una copia del objeto, es decir, encontrarla, ¿vale? Se puede hacer de dos formas. Buscar a lo bruto, ¿vale? Empezar a preguntar, oye, ¿quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? O mantener un índice que indexe de forma total o parcial los objetos. Por ejemplo, podría ocurrir lo siguiente: necesito el objeto, vamos a ver, necesito la película Guerra de las Galaxias, ¿ves? ¿Vale? Primera forma, buscar. Oye, fulano, ¿tienes la Guerra de las Galaxias? Y ese fulano, como no la tienes, la pedirá a otro fulano, o soy yo el que pregunta a todo el mundo, bueno, da igual. En cualquier caso voy a buscar yo. O la otra posibilidad es que voy a mi tabla y aparece Guerra de las Galaxias, la tiene Pedro. La tiene Pedro, Juan, Andrés, pues a por ellos. Bum, bum, bum. Es otra forma, ¿vale? Dime. Yes. Sí, eso lo contamos después. Efectivamente, es un índice. Realmente es exactamente, tú con el identificador, con esa clave, te va a dar una lista del... no te da una lista. Te da... ¿El torrent qué te da? Una buena pregunta. No estoy seguro. Yo creo que te da el identificador, la dirección IP del tracker, del que tiene la lista de todos los... Creo que es así, sí. Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que es así. Bueno, lo que sí es verdad es que es una clave, una tabla hash. Después lo vemos. Bien. Entonces decía, tenemos dos formas: o buscar o a través de un índice, cualquiera de las dos formas. Aspectos de diseño que tenemos que tener en cuenta en todo esto, pues es, primero, cuestiones relacionadas con la complejidad. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de búsqueda sea razonable, que la tabla de índices no sea inmensa,
tenemos que tener en cuenta que no se generen millones, claro, pensad que en una red overlay, una red peer-to-peer, puede haber miles, millones de nodos. O sea, yo no puedo, a lo mejor, una forma es buscar. ¿Y cómo busco? Pregúntale a todo el mundo. Haz flooding. Sí, se puede hacer. Pero ten en cuenta que ahí se generan millones de mensajes, y no solo yo, sino todo el mundo. Entonces, a lo mejor no es un sistema escalable. La escalabilidad es otro problema. Es decir, a medida que crece la red, un mecanismo que es válido para 10 nodos no es válido para 1 millón de nodos. También tenemos que tenerlo en cuenta. Cuestiones de seguridad, rendimiento, etcétera. Son aspectos de diseño en general a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo busco? Vamos a poner un grafo no estructurado. Claro, en un grafo estructurado es más fácil, porque en un grafo estructurado uno, al conocer la topología, pues podría hacer búsquedas con sentido, búsquedas más orientadas. Pero en un grafo no estructurado, como la estructura, entre comillas, es casi aleatoria, pues, y no tengo ningún índice que relacione objetos con dónde están ubicados, pues la única forma es, o una de las posibilidades es, una búsqueda explícita. Es decir, bueno, voy a buscar, ¿vale? Y para buscar puedo ir a recorrer de forma total la red peer-to-peer o de forma parcial, ¿vale? Entonces hay dos tipos de búsquedas: la búsqueda exhaustiva o la búsqueda probabilística, que se llama probabilista, ¿vale? El ejemplo de búsqueda exhaustiva más conocido, pues es precisamente el flooding, ¿vale? Es decir, yo quiero buscar un objeto OSUJ, entonces le envío un mensaje a todos mis vecinos, ¿vale? Oye, ¿tenéis OSUJ? A todos. Cada uno de ellos, si tiene la copia, perfecto, me la reenviaría. Si no, flooding. Pues la búsqueda exhaustiva. Obviamente, acabo llegando al destino, porque acabo recorriendo todos los enlaces al menos una vez. Bueno, realmente bastantes más veces que una vez, ¿vale? Por eso, como siempre, pues el flooding, y es algo que ya hemos visto en otras clases, hay que ponerle límite a la explosión del número de mensajes, ¿no? Por ejemplo, con un campo TTL en la cabecera, ¿vale? Le pongo un campo time to live y, bueno, pues a los 10 saltos esta búsqueda se termina. O insertando la ruta en la cabecera. Esto es algo que ya habíamos visto. Insertando la ruta quiere decir que a medida que voy cruzando nodos, pues el nodo pone en la cabecera del mensaje su identidad. Es un nodo. Si hay un bucle, se ve, pues por aquí ya pasé, pues lo tiro. O pues filtrando duplicados, poniendo una referencia única, un número de secuencia o lo que queramos. Entonces mantengo una lista de paquetes vistos, y si ese paquete, si me llega un paquete, lo busco, que es el paquete 75, ya pasó, lo tiro. ¿Vale? Cualquier mecanismo de los ya vistos, que son genéricos para cualquier sistema de flooding. Una manera de reducir el tiempo de búsqueda es crear una especie de índice, ¿vale? Es decir, una especie de caché distribuida, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el nodo Q y tengo una copia o su J, es decir, la mantengo yo, ¿de acuerdo? Pues este paquete Q se la envía, por ejemplo, este nodo Q se la envía, por ejemplo, a un nodo R, ¿vale? Pero por el camino, eso viaja pues por S1, S2, S3, nodos intermedios. Bueno, pues estos podrían apuntar que o su J está en Q, ¿vale? Que o su J está en Q, ¿vale? De tal forma que si, por ejemplo, llega en cualquier otro momento una búsqueda desde aquí, ¿vale? Este ya sabe automáticamente que tiene que dirigirse a Q, no tiene que seguir preguntando. ¿Por qué? Porque lo ha apuntado, ¿vale? Porque lo ha apuntado. Es una forma de reducir el tiempo de búsqueda, ¿vale? Mediante una especie de caché distribuida. Bien, la búsqueda exhaustiva, como vimos, tiene en general dos problemas. Primero, que el tiempo de búsqueda puede ser demasiado largo, ¿vale? Y otro es que el número de mensajes pues aumenta, obviamente, de forma exponencial, ¿vale? Pensad solo que cada paquete flooding pueda dar lugar a 2, 1, 2, 4, 8, ¿vale? Entonces, normalmente
ese coste excesivo en tiempo y ancho de banda de la búsqueda exhaustiva hace que se prefieran búsquedas de tipo aleatorio, búsquedas probabilísticas. Una muy simple, ¿no? Pensad que yo, ya voy a pensar en una red grande, una red, pues, a lo mejor 1000 nodos. Cuando me preguntan a mí algo, en vez de hacer flooding, lo que voy a hacer es aleatoriamente elegir un vecino y preguntarle ese. Y así consecutivamente, ¿vale? Cada vecino le pregunta a otro vecino. Entonces, llegará un momento que se acaba cubriendo toda la red. Es lo que quiero que veáis, ¿no? Por ejemplo, en las búsquedas random walk, camino aleatorio, se puede elegir en general a K vecinos, ¿no? K vecinos, elegidos al azar. Y si cualquiera de esos vecinos o nodos intermedios no posee el objeto buscado, pues se propagaría a su vez a otros K vecinos. Y así, de forma iterativa. Las búsquedas se deben extinguir transcurrido un número finito de pasos, es decir, se pone límite. Bueno, pues esto lo vamos a hacer 5, 6, 10 o 15 veces, ¿vale? Para que no haya explosión en el número de mensajes y en el retardo. Como podéis suponer, el parámetro K y el parámetro T, pues resultan claves, obviamente, en esto, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, para K igual a 1, si yo tengo n nodos, para K igual a 1, si yo tengo n nodos, el tiempo necesario para visitar todos los nodos es del orden de n cubo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Es decir, crece con el cubo del tamaño de la red, ¿vale? Pero sí es verdad que, por tanto, acabo cubriendo todos los nodos. Es decir, está el mecanismo RAM, a pesar de que parezca una tontería, haciéndolo de forma aleatoria, con que cada nodo que le llegue una consulta se lo envía a otro nodo, y ese nodo a otro nodo, y ese nodo a otro nodo, es decir, al final, ¿vale? Si yo tengo, esto es así, ¿no? Es decir, la idea es, yo pregunto a este pregunta a otro, este 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 a otro, hasta que encuentre el objeto. Uno podría decir, bueno, pero puede ser que nunca lo acabes encontrando. No es verdad. Siempre se acaba encontrando, porque siempre, aunque sea de forma aleatoria, se acaba probando por todos los caminos. Es más, el tiempo necesario para visitar todos los nodos es como mínimo del orden de n logaritmo de n, pero como máximo del orden de n cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que decir, bueno, si tiro 1000 veces cara, puede ocurrir que tiro 1000 veces puede ser que nunca salga cara. Sí, pero es difícil, ¿verdad? Bueno, prueba 2000 veces, verás cómo. Bueno, pues esto es un poco esa idea, entre comillas, ¿no? Es decir, yo acabo probando y acabo encontrándolo, ¿vale? Y el tiempo necesario para visitar todos los nodos, para que veáis, pues está acotado, ¿eh? Y es del orden de n cubo, ¿vale? Es decir, claro, n cubo es lo que quiere decir es que cuanto más grande sea la red, eso puede llegar a ser realmente inmanejable. Pero bueno, todo tiene soluciones. Veréis que una de las formas es utilizar una búsqueda jerárquica. Vale, lo que acabamos de decir es, vamos a buscar en todos los nodos de la red. Hombre, pero eso a lo mejor es una animalada. ¿Por qué no buscamos solo en unos cuantos nodos de la red? ¿Por qué no buscamos solo en supernodos? Skype hace esto, ¿verdad? A ver, nosotros en Internet podríamos decir, bueno, pues cada usuario de Internet es un nodo. Vale, vamos a preguntar dónde está Pedro. Y le puedo preguntar al mundo entero dónde está Pedro. Vale, sí. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a nombrar supernodos que sepan dónde están los usuarios. Entonces la búsqueda la restringo exclusivamente a los supernodos, que ya no son millones, son 100. Entonces ya puede tener sentido todo lo anterior, ¿verdad? Es decir, todos los mecanismos de búsqueda normalmente se suelen compaginar o se suelen complementar con mecanismos de jerarquización, es decir, reducir el ámbito y la complejidad de la búsqueda organizando la red de forma jerárquica, que puede ser de varios niveles, Esto, por ejemplo, también se hace en DNS, en DNS también se hace, ¿de acuerdo? La idea es que esos supernodos pues tienen un índice de contenidos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el caso de Skype, cada supernodo mantiene un índice de usuarios IPs. Pedro,
en la IP tal, fulano en la IP tal, fulano en la IP tal, fulano, bueno, típicamente IP y puerto, pero, ¿vale? Y entonces la búsqueda se limita a supernodos, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú te conectas a Skype, te conectas a un nodo que te registra, y ese nodo te apunta en el índice. Esta es tu IP pública, apunta a tu pública, claro, ¿vale? Pero ya tienes la conexión establecida contigo, por lo tanto puedo hablar con tu Skype sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y cuando quieres hablar con Pedro, pues tu supernodo busca a Pedro, pero solo lo busca en los supernodos, ¿vale? Y Pedro está en aquel supernodo de allá, problema resuelto ya. Ya puedo ponerlos a hablar a los dos. Realmente lo hago a través de otro tercer supernodo que actúe de relé, ¿vale? Porque yo me libero, mi trabajo no es ese. Normalmente los supernodos que se encargan de poner en contacto usuarios, en los supernodos de búsqueda y de localización de usuarios en Skype, son distintos a los nodos que después hacen la operación de relé, ¿vale? La de comunicar. Si los dos peers, si los dos usuarios de Skype tuviesen IPs públicas, de verdad, no sería ni siquiera necesario utilizar el relé, porque los dos, sería una comunicación entre dos direcciones IP, no habría ningún problema, ¿verdad? Bien, ejemplos de búsqueda jerárquica, tenéis Kazaa, Skype y la red de Donkey. La red de Mule también utiliza este tipo de mecanismo de búsqueda jerárquica. De hecho, en el Emule lo más habitual es buscar, ¿verdad? Es meter allí en el buscador, bien, pues realmente se le asigna un identificador y se busca en la red de supernodos, ¿vale? Que son los servidores, ¿vale? En la red de servidores. En la red de servidores son unos cuantos. Tú buscas en los servidores que tienes. Tú cuando buscas en una lista de supernodos. No busques en todos los peers del mundo. Buscas en esa lista, de servidores. Bueno, la segunda forma de hacer las cosas ya vimos una es buscando, ¿vale? Hay otra forma que es la de indexar, la de indexar. Por ejemplo, aquí la estrella es BitTorrent, indexar. En vez de buscar, indexamos. Típicamente ocurre también en los sistemas no estructurados, aunque también se pueden utilizar, y lo veremos, en los estructurados. La idea es utilizar índices, ¿vale? Y los índices aquí los vamos a utilizar para dos cosas. Vamos a utilizar un índice para localizar contenidos, es decir, le voy a asignar algo de este estilo. Esto sería algo así. Por ejemplo, la guerra de las galaxias. ...193, 24, 12, 15. Es un ejemplo de índice. No quiere decir que esté aquí. No quiere decir necesariamente que esté ahí. Puede significar que ese es el que sabe quién tiene la lista de trackers, o de seeders, de los que alimenta, ¿vale? O podría ser que también utilice un índice para el mecanismo de bootstrap, es decir, para identificar nodos del sistema con los que hablar, ¿vale? Para que los miembros sepan a quién unirse. Por ejemplo, también es habitual utilizar, lo veremos en el caso de BitTorrent, utilizar ese mismo índice, ¿vale? Para, por ejemplo, podría ser esto. Cuando tú, una lista de direcciones IPs, de nodos a los cuales preguntar cómo unirte, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Ejemplos, bueno, lo tenéis aquí, de hecho, ¿vale? Ejemplos de índices. Napster tiene un índice de contenidos. El problema de Napster es que es centralizado. Entonces, todo está en una gran base de datos central, o estaba, ¿vale? Y entonces ahí había un gran índice de nombres de ficheros o de claves de ficheros y sus ubicaciones. Kazaa también es un ejemplo de índice de contenidos. Lo que ocurre que está distribuido en supernodos, ¿vale? Es un ejemplo de supernodos. Ejemplos de índices de nodos, pues tenemos Gnutella, tenemos Kazaa, tenemos BitTorrent, es el ejemplo claro,
que es que probablemente, es lo que os decía yo, aquí tenemos un fichero que está en esta IP. Y realmente esto lo que hace es apuntar, ¿vale?, a, vamos a llamarle, grupo de seguidores o de trackers. Es que no, bueno, sí, de trackers. ¿De acuerdo? Es decir, toda la lista de IPs, la que sea, de máquinas que tienen precisamente ese fichero, ¿vale? Son índices de nodos, por ejemplo, Nutella, Kazaa, etc. Bien, nos queda recuperar, buscar, indexar, recuperar. Es decir, una vez que hemos localizado el objeto, ya sabemos dónde está, pues ya lo único que hay que hacer es contactar directamente con estos y decirles, oye, dame ese archivo, ¿vale? Es decir, resumiendo, puedo buscar o puedo de alguna forma indexar quién es el miembro o el nodo que contiene cierto objeto que a mí me interesa. Entonces yo necesito un objeto, quiero un objeto, tengo dos posibilidades, o lo busco y una vez que lo busque me pongo en contacto con quien lo tiene para que me lo pase, o mediante algún mecanismo de indexación, ¿vale?, tanto para recursos como para nodos, pues averiguo, por ejemplo, quién es la lista de nodos que lo tiene. Entonces me pongo en contacto con uno, todos o varios de esos nodos para que me den trozos o me los den, eso da igual, ¿vale? Puede ser que me lo dé todo uno de estos señores o que sean entre todos los que me van dando partes, pero en definitiva, una vez que yo he localizado el contenido, contacto directamente con estos pares, con estos nodos, para recuperar la información. Es importante que veáis que, con independencia de la topología de red overlay que yo utilice para buscar, indexar y para ponerme en contacto con el par, finalmente la transferencia puede ser a través de la Internet normal, no necesito que sea a través de la red overlay. No sé si me explico. Por ejemplo, yo podría, como os decía antes, yo podría crear aquí en clase una red circular, ¿vale?, entre nosotros para buscar ficheros. Por ejemplo, vamos a crear una red peer-to-peer entre todos y la hacemos circular, ¿vale?, de tal forma que cada uno de nosotros sabe quién es el siguiente y el anterior, por ejemplo, ¿vale? Y cada uno de nosotros mantiene una lista, ¿vale?, parcial de los ficheros que tiene cada uno, por ejemplo. Entonces yo soy uno y pregunto, bueno, necesito el fichero La Guerra de las Galaxias. Entonces le pregunto a mi siguiente, ¿tienes La Guerra de las Galaxias? No, pero tengo aquí una lista, yo no la tengo, pero tengo aquí en mi lista apuntado que La Guerra de las Galaxias la tiene Juan. Entonces me dice, la tiene Juan. Y yo ya me puedo poner en contacto con Juan directamente a través de Internet. No necesariamente tiene que ser a través de la red overlay, sino que ya directamente contacto con él. ¿Lo veis? ¿Vale? Eso también se puede hacer en Skype. En Skype, ya digo, si tú tienes dos IPs públicas, a pesar de que la red peer-to-peer se utilice para localizar los usuarios y ponerse en contacto, después finalmente la conversación de voz IP puede ser perfectamente punto a punto entre dos IPs públicas. No tiene que utilizar para nada la red overlay. Cuestiones que tienen que ver con la recuperación de los objetos y su transferencia afectan, por ejemplo, a la granularidad. La granularidad quiere decir que tú puedes decidir que un gran objeto consta de trozos, por ejemplo en BitTorrent se llaman chunks, fragmentos, o que el objeto es un todo. Si el objeto es un todo, pues es tipo FTP, pues me lo bajo donde sea, me lo traigo entero y se acabó. Si puedo definir trozos, pues es una forma de resolver o de permitir bajarse simultáneamente de múltiples sitios, ¿vale? Porque tú identificas trozos y entonces aún puedes aumentar el ancho de banda, ¿vale? Hay que decidir cuál es el tamaño de los fragmentos, cómo los ordeno, los fragmentos habrá que enumerarlos, porque claro, si empiezo a recibir fragmentos de muchos sitios, pues es probable que lleguen fuera de orden, habrá que enumerarlos de alguna manera, ¿vale? Entonces son problemas que hay que resolver. Lo mismo ocurre con cómo transfiero, cómo obtengo los datos. Para obtener los datos puedo hacerlo con FTP, ¿no? Podría
Pues oye, una vez que ya sé que el fichero lo tiene este, ¿cómo lo obtengo? Pues hago un FTP directamente. O también lo puedo hacer utilizando HTTP. Recordáis, en HTTP se puede utilizar obtención parcial de contenido, utilizando el byte range, ¿vale? O directamente utilizo un protocolo propio. Me creo un protocolo de transferencia de ficheros, oye, que no pasaría nada, ¿vale? Como os decía, el método de transferencia puede ser sobre la propia red overlay o directamente sobre IP. Puedo decidir si acepto transferencias paralelas o no, si permito transferencias simultáneas, cuántas, si la transferencia debe ser cifrada, por ejemplo en Skype. Todo lo que sabemos de Skype es absolutamente por estudios, investigaciones, Skype es absolutamente secreto, o sea, es todo propietario y todas las comunicaciones van cifradas. Entonces, absolutamente, es decir, todo es un misterio en Skype. Y todo lo que se sabe sobre Skype es, digamos, por inducción, es decir, por observación en plan caja externa. Esto tiene que ser así porque está y porque... pero realmente todo va cifrado, ¿vale? Bien. Bueno, quizá hacemos aquí un descansillo pequeñito, por unos 5 minutos para que toméis aire, ¿vale?
Bueno, decíamos, estamos viendo básicamente hasta ahora redes P2P no estructuradas, ¿no? Es decir, que no tienen una estructura predefinida, sino que más bien es una estructura al azar. Y el gran problema que veíamos ahí es que necesitamos muchas copias en general, ¿vale?, para reducir el tiempo de búsqueda. Una manera, una aproximación que es bastante celebrada y cada vez más utilizada es con el objetivo de reducir el tiempo de búsqueda, es si somos capaces de tener una idea aproximada de dónde reside el objeto. Y la idea fundamental que se utiliza aquí es la de asignar cada objeto a un nodo del sistema, es decir, que haya alguien en el sistema que sepa o tenga una idea dónde está el objeto. Fundamentalmente se hace mediante hash, mediante una tabla hash, ¿vale? Es decir, la idea es, cuando se reclama un objeto, ir directamente al nodo que es responsable de él. Por ejemplo, en BitTorrent, ¿vale?, estamos hablando de un tracker. El tracker es decir, para cada fichero hay un tracker que es el responsable de ese fichero. Y ese tracker realmente lo que tiene es una lista de todos los objetos, de todos los nodos que tienen copias del fichero, ¿vale? En vez de coger y ponerme a buscar, ¿vale?, lo que hago es busco un responsable del objeto y ese responsable del objeto tiene una lista de todos los nodos que tienen copias o partes de ese objeto. Vamos a ver, por tanto, que en un sistema peer-to-peer estructurado tenemos los nodos dispuestos en una organización regular, una topología regular. En un sistema peer-to-peer estructurado se emplea una función de hash, vamos a ver que es simplemente convertir pues una clave como esta a un número, no tiene mayor historia, es una tabla hash, lo veremos ahora en qué consiste una función hash. Pero digo, se emplea una función de hash para distribuir la responsabilidad sobre los contenidos. Es decir, yo tengo millones de objetos y reparto esos objetos reparto la responsabilidad. No es que reparta, cuidado, que no es lo mismo que repartir esos objetos en los nodos, no, sino que reparto la responsabilidad, es decir, que esos nodos saben de ellos, o saben dónde están, ¿vale? Y luego se construye un algoritmo para encaminar las peticiones, lo vamos a ver también, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver concretamente el caso de BitTorrent, y utiliza una estructura de datos distribuida. Entonces necesitamos un espacio de identificadores, ¿vale? A cada nodo y a cada objeto se le asigna un identificador único, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en el caso de BitTorrent, el espacio de identificadores es el mismo. Y vamos a ver por qué. Para distribuir contenidos, cada objeto tiene una clave que da una idea aproximada de dónde hay una copia del objeto. Es importante, porque así ya diriges, digamos, la idea es dirigir la búsqueda hacia una forma concreta, con lo cual se acorta las búsquedas. Y para las búsquedas, cada nodo mantiene una lista de vecinos a los que dirigirse, ¿vale? Pues, no tiene mucha más historia. ¿Qué es una función de hash? Bueno, suponeos que tenemos un espacio de búsqueda S. S puede ser los nombres de todos los ficheros, por ejemplo, ¿vale? Y un espacio de claves, el que sea, un número igual. Normalmente el espacio de búsqueda es muy superior al espacio de claves. La idea es que hay una función de hash, ¿vale?, a la cual yo le paso el nombre de un fichero, coge ese nombre del fichero, cogerá los ASCIIs, cogerá la longitud, hará lo que quiera. El caso es que al final me saca un valor de n bits, ¿vale?, que es lo que importa. Ese valor de n bits es la clave de búsqueda, es la clave con la cual yo voy a intentar localizar quién tiene copias de ese fichero, quién tiene partes de ese fichero, ¿vale? Se dice que la función hash, bueno, esto es una definición, se dice que la función hash es consistente si las claves se reparten en n grupos, que serían los trackers,
¿vale? Y todos los grupos en media tienen más o menos el mismo tamaño. Añadir un grupo nuevo solo obliga a repartir en media K partido por n claves, parecería lógico. Es decir, si voy a añadir un nuevo grupo, pues solo voy a mover en media K por n claves, donde K es el número de claves y n el número de nodos, ¿vale? Y el número máximo de claves que corresponden a un nodo es del orden del logaritmo de n partido por n, ¿vale? Bueno, aquí ¿por qué hablamos de tablas de hash distribuidas? La estaréis empezando a ver este concepto. Distributed Hash Table. Bueno, realmente son bases de datos distribuidas. Lo que pasa es que se mete la palabra hash porque la clave de búsqueda en la base de datos, es decir, tú vas a llevar una clave y un objeto o un valor. Bueno, vamos a ponerlo en castellano que no cuesta nada. Clave, valor. Es decir, una tabla de hash distribuida tiene pares clave-valor, donde la clave es una función hash, ¿vale? No tiene más. Y donde el valor, típicamente, va a ser, por ejemplo, el tracker, en el caso de torrent. O podría ser también, ¿por qué no?, directamente, quién tiene una copia de ese objeto o hacia dónde me debo dirigir. Eso es lo de menos, ya depende del algoritmo. Lo que sí es verdad es que voy a coger el contenido, obtengo una función de hash, que es un valor, ese valor es la clave por la que busco, y en la base de datos, esté donde esté esa clave que voy a buscar, yo lo que busco es la clave, ¿vale? Es decir, me dedico a ir por la red peer-to-peer buscando una clave. ¿Quién tiene esta clave? Y cuando la encuentre en la base de datos distribuida, pues me devolverán el valor, y con ese valor ya sabré lo que tengo que hacer. Dependiendo del algoritmo, dependiendo de la red peer-to-peer, yo ya sabré lo que tengo que hacer. Bien, en vez de ver la red short que teníamos aquí, vamos a ver una similar, que es parecida a short, que es la red que es BitTorrent. Entonces, por eso aquí prefiero contaros esto. Está en inglés, pero bueno, se entiende bastante bien, no tiene muchos problemas. Vale, preferí cambiarlo porque dije, entonces, por no ponerme a hacer yo también las transparencias, dije, bueno, como sabía que las tenía en el Kurose, además así os vais al Kurose y lo tenéis exactamente ahí contado, ¿vale? Bien, en BitTorrent, aunque todo esto parece que está totalmente desestructurado y no tiene estructura, realmente no es así, es una red estructurada. Vamos a ver. Bueno, se le llama tracker, como ya os decía, pues al nodo que tiene la lista de todos los nodos o todos los peers que participan en un torrent, ¿vale? Un torrent es un contenido, es un objeto. Aquí en BitTorrent se le llama torrent a un objeto. Entonces, el objeto es el torrent, ¿de acuerdo? Pero realmente el torrent, más que el objeto en sí, es el grupo de todos los nodos que van a participar en el torrente. De ahí la palabra torrente. Torrente es un conjunto de nodos, ¿vale?, que me van a enviar simultáneamente trozos de un mismo fichero, ¿vale? Entonces, realmente, no es que el torrent sea el fichero en sí, sino que es el conjunto de nodos que van a participar en ese fichero, ¿vale?, para entenderlo, ¿vale? Es decir, el identificador, en este caso, no identifica realmente a un objeto, sino al grupo de nodos que tienen ese objeto y van a participar en el envío de trozos de ese objeto, ¿de acuerdo? Bien, en BitTorrent se utiliza una tabla de este tipo, una tabla distribuida, ¿vale? Las tablas distribuidas, las DHTs, tienen pares clave-valor, como os decía. Por ejemplo, ahí os pongo un ejemplo. Bueno, os pone un ejemplo de clave-valor, podría ser que la clave fuese el número del DNI y el valor, pues mi nombre, ¿vale? Entonces, tendrías una base de datos a nivel mundial, donde tú pones 3, 2, 6, 4, 5, total, Pedro, y la base de datos te vuelve el valor Pedro. Bien, en el caso de BitTorrent, lo que tenemos es, para una clave del torrent, nos da el tracker, ¿de acuerdo? Es decir, la clave sería el tipo de contenido, que es el fichero, el torrent, ¿vale? Y el valor es la dirección IP
del tracker, ¿vale? Es una IP. Entonces yo, por ejemplo, cuando tú realmente cargas en el torrent un fichero, lo que estás haciendo es ir a buscar a la base de datos distribuida la IP del tracker. Una vez tengas la IP del tracker, el tracker tiene la lista de todos los ficheros, de todos los nodos que participan, te pone en contacto con ellos y bajas a cañón. Dime. Sí, sí. Bueno, eso ya son mejoras, sí. Vamos, obviamente sí, pero para un mismo podía haber varios trackers, porque es una gran base de datos distribuida. Pero en su forma simple, tú piensas que en general tú podías tener solo un tracker, o sea, a ti te devuelven la dirección IP de un tracker, y ese tracker tiene la lista de todos los nodos del torrent, ¿vale? Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Qué identificadores vamos a utilizar? Bueno, primero, vamos a identificar cada nodo, cada peer, le vamos a dar un valor entre 0 y 2 elevado a n menos 1. Definimos un número de bits, por ejemplo, 32 bits, ¿vale? Entonces le asigno a cada nodo un número de 32 bits, por ejemplo, ¿vale? Además de eso, cada clave de los torrents también va a estar en el mismo rango. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo con 4 bits, ¿vale? Con 4 bits. Por ejemplo, si yo quiero obtener una clave, ¿vale? Lo que hago es, pues, la clave va a ser, como le digo, una función hash, pues, de la película Led Zeppelin 4 que pone ahí, o lo que sea, ¿eh? ¿Cómo se asignan claves a los peers? Bueno, pues, la idea fundamental es la siguiente. Es decir, aquí lo que se hace es crear una red estructurada en anillo, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como que lo primero que tiene que saber cada nodo es cuál es su sucesor y su predecesor, ¿vale? Por ejemplo, ahí os pongo un ejemplo. Con n igual a, bueno, os lo pone Kuroshi. Con n igual a 4, ¿vale? Yo tengo como identificadores de 0 al 15, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues decido que los peers, o sea, los nodos, van a ser el 1, el 3, el 4, el 5, el 8, el 10, el 12 y el 14. ¿Vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, el sucesor del 1 es el 3, el sucesor del 3 es el 4, del 4 el 5, el 5, etc. Bien. ¿Cómo asigno contenidos o cómo asigno claves a peers? Pues aquí el criterio es el más próximo. Es decir, si yo tengo una clave que es 13, se va a encargar de ella el nodo 14. Si yo tengo una clave que es la 15, se va a encargar de ella, doy la vuelta, el nodo 1, la más próxima, ¿vale? La más próxima quiere decir la que es mayor o igual. Es decir, si la clave la ID del nodo responsable, o es decir, del tracker, ¿vale? Tiene que ser mayor o igual que la clave del torrent. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el torrent sería 13, el tracker el 14. Aquí tenéis representado la red. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15. De esta manera, el nodo 1, el tracker 1 es responsable de los torrents 1 y 2. El 3 del 3, el 4 del 4, el 5 del 5, 6 y 7, el 8 del 8 y el 9, el 10 del 10 y el 11, el 12 del 12, el 13 y el 14 y el 15 del 15. ¿De acuerdo? Así es como funciona esto. Realmente veis que es una red overlay circular. Por ejemplo, ¿quién es el responsable para la clave 110? Que es un torrent. Bueno, pues la forma de buscar es, como yo no soy, pues le pregunto a este. Yo sé quién es el siguiente, ¿vale? Yo sé quién es el siguiente. En este caso, no es
sigue para aquí, no es, sigue por aquí, no es, sigue por aquí, no es, sigue por aquí, no es. ¿Por qué no es? Porque es este. Bueno, tal cual está puesto ahí, no debería ser así. Bueno, es que tal cual lo pinte él como el sucesor más próximo. Pues no es correcto. ¿Eh? ¿Qué? Vale, ya, o sea, no estamos entendiendo esto precisamente. El sucesor más, bueno, no sé por qué lo ha puesto así, realmente debería ser este de aquí abajo, debería ser el 110, bueno, no tiene importancia. Lo que quiero que veáis es que como trackers y torrents comparten el espacio de claves, ¿vale? El criterio es, bueno, ¿quién es responsable de tal clave? Pues el que tenga identificador que está más próximo, ¿vale? Esa es la forma sencilla. Se puede meter atajos, pues claro, si no la búsqueda tarda pues del orden de, bueno, en realidad del orden de n medios mensajes, pero bueno, crece linealmente con n, ¿de acuerdo? Cuando hay n peers, una forma de arreglar esto es creando atajos, ¿vale? La idea de los atajos quiere decir que, bueno, yo ya sé que mi sucesor es el 3 y que mi predecesor es el 15, pero sé cómo llegar al atajo 5. Entonces, claro, ¿por qué? Porque sé su IP, no tiene más historia, y sé que es el 5. Entonces, como sé quién es el IP 5 y tengo un par clave IP, si por ejemplo alguien preguntase por la clave 7, en vez de ir directamente al 3 y al 4, digo, 7, ¿cuál es el atajo más corto, más cercano que conozco a 7? El 5, ¡pum! Y directamente al 5, ¿vale? Es una forma de reducir el número de mensajes, por ejemplo, pues del orden del logaritmo de n, ¿eh? Teniendo simplemente atajos. Es decir, en vez de tener una lista de predecesor y sucesor, puedo hacer algún tipo de atajo, ¿vale? Es lo que pone aquí, que en este caso la búsqueda iría directamente, iría más rápido hacia el 8 y el 8 hacia el 15. Bueno, no sé por qué aquí, ya digo, insiste en que sería ese, pero yo creo que es el 12, pero bueno, a lo mejor porque define próximo por proximidad, ¿vale? Como es 14, el valor más próximo a 14 es 15 y no 12. Puede que sea eso, bueno, no tiene mayor importancia. Es una cuestión de definición nada más, ¿vale? Bien, bueno, aquí se le da el nombre de peer-on-churn, se refiere a cómo salir y cómo entrar en la red, fundamentalmente. Es decir, cómo funciona esto, realmente cada nodo periódicamente hace como una especie de ping a sus dos sucesores, ¿vale? Realmente la lista que se mantiene no es de tu sucesor, sino que sabes quién es el tuyo y el siguiente también. Entonces, por ejemplo, el 1 está constantemente enviándole un ping al 3 y al 4. ¿Estáis ahí? Y los dos dicen, sí, yo tengo una lista que sé que mis sucesores son el 3 y el 4, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si de repente el 5 se va de la red, claro, hay que reconstruir la topología. La topología es que el 4 se da cuenta, ¿verdad? El 4 se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues automáticamente hace sucesor al 8, y al 8 le pregunta, oye, ¿quién era tu sucesor? Y el 8 le dice, el 10. Vale, pues entonces a partir de ahora, mis sucesores van a ser el 8 y el 10. Del 5 paso, ¿de acuerdo? Así es como funcionaría. Por eso se hace, por eso es importante que tengas dos, porque esa probabilidad siempre se desprecia. La verdad de que ocurran esas dos cosas simultáneamente es realmente harto complicado, ¿eh? Por eso se hace eso, tener el tuyo y el siguiente, precisamente por eso, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si quisiera unir el 13? Bueno, pues el 13 se uniría, por el número se sabría, o sea, por identificador, se sabe que tiene que estar por encima del 12, ¿vale? Entonces, bueno, se metería, el 12 le diría, yo estoy aquí, entonces, pues, es una simple actualización de sucesores, ¿no? El 13
le preguntaría al 15, el 13 pondría sucesor al 15, le preguntaría al 15 quién es el siguiente, y así funciona automáticamente. Bueno, veis que acabo más rápido normal. Hay aquí otra pequeña... Acabo esto, pero no la clase. Aunque queda poquito, de verdad. Acabo esto, pero falta esto. No, bueno, esta parte toda. En el ejemplo de Short, lo único que cambia es, o fundamentalmente lo que cambia, es que no hay una relación directa entre el índice del torrent y el del tracker, sino que se asignan, por ejemplo, aquí se asignan al nodo 1 el 9 y el 12, al nodo 3 el 2, es decir, hay una asignación real de claves a trackers, no es implícita, como en el caso que vimos antes, ¿vale? Porras. Ahí para adelante. Solo queda comentar brevemente algunas cuestiones relativas a lo que hablábamos antes de incentivar, asignación de recursos, ¿vale? Es decir, cómo se reparten recursos entre todos los demandantes. Es importante que en todos estos mecanismos, ¿vale?, se dé igualdad de oportunidades, es decir, que todos los demandantes opten a recibir una cuota del servicio. Pero, como os decía, en todos estos mecanismos la única forma de que funcionen es si hay algún mecanismo de incentivo. Es decir, si no aportas, no recibes, ¿vale? Y es también muy importante utilizar una idea de la teoría de juegos que se llama el equilibrio Nash. El equilibrio Nash tiene que ver mucho con la teoría de juegos. Para que sepáis lo que significa, es que normalmente en todo juego, ¿vale?, hay una estrategia común. La idea es que si tú te apartas de esa estrategia, no ganes nada, todo lo contrario, ¿vale? Es decir, la idea es que no debería valer apartarse de la estrategia individual para beneficiarse de ello, ¿no? En eso consiste la idea del equilibrio Nash. Bueno, algunas estrategias para repartir recursos, pues es colas cíclicas, es decir, pues ir metiendo peticiones pendientes en una cola cíclica, y la prioridad de la petición depende del intercambio mutuo. Es decir, si tú eres una persona que intercambia mucho, ¿vale?, pues tienes más prioridad en la cola y no tiene más historia. Si tú entras en una cola donde todos los que comparten más que tú tienen mayor prioridad que tú, ¿vale? Y entonces entran a servirse antes que tú. Es probable que tú puedas estar esperando mucho tiempo en cola, por ejemplo, no sé si habéis visto el emule, ¿vale?, que tú estás en cola y te van diciendo en qué posición estás, ¿verdad? Y esa posición puede llegar a ser inanición, puede ser que no entres nunca, directamente pues porque los usuarios que están tienen más prioridad que tú, y siempre que entre un usuario, es decir, tu posición en la cola puede incrementarse. Si tú dices, me quedan solo 12, pues no dices nada, pues de repente apareces con 22, porque han entrado 10 con más prioridad que tú, ¿vale? Son colas cíclicas con prioridades. Ya digo que la prioridad es directamente proporcional al intercambio mutuo. Otra posibilidad es la subasta de recursos, ¿eh? Por ejemplo, en BitTorrent se subasta, ¿de acuerdo? Y, pues, por ejemplo, para que todo el mundo entre, lo que se hace es que cuando por ejemplo, tú tienes el límite de usuarios participantes a 10, pues en un momento determinado eliges a los 9 que más han compartido y aleatoriamente a uno del resto, para que, bueno, pues de vez en cuando le descancha a los demás, ¿no? Bueno, esto de segunda precio es una historia tiene más que ver con Google. Vimos temas relacionados que hay que tener en cuenta en una red peer-to-peer, el tema del churn, que ya lo vimos, ¿vale?, que las altas y las bajas frecuentes provocan una reorganización constante de la topología. Posibles vulnerabilidades las tienen las tablas hash distribuidas, son susceptibles del que se denomina el ataque a la sibila, que, bueno, fundamentalmente es que puede ocurrir que un nodo malicioso se haga pasar por múltiples nodos de la red, múltiples peers, y pueda realmente llegar a controlar la red.
se puede llegar a ser el jefe. Vale, obviamente este tipo de cosas se resuelven, este tipo de cosas se resuelven. Por ejemplo, que sea un sistema externo el que se encargue de asignar identificadores, de tal manera que tú no puedas adoptar la identidad de uno tan libre y fácilmente, que se autentifique la identidad de alguna manera, que se verifique, es decir, que tú no puedes decir que eres tal nodo si no lo eres, y si lo eres se verifica y se pueda comprobar. Algoritmos de reputación, de confianza, etc. Bueno, en general, el retardo también es otro problema a resolver, ¿vale? Fijaos que normalmente ni el espacio de identificadores ni la métrica guardan relación con la topología física, es decir, el hecho de que yo sea el nodo 1 y tú seas el 3, no quiere decir que estemos cerca. A lo mejor el 1 está aquí y el 3 está, sabe Dios dónde. Entonces, una posible solución pues podría ser precisamente esa, pues que la distancia numérica de un nodo tenga que ver con la geográfica. Es decir, que de verdad, si yo soy el 1 y tú el 3, pues estemos más o menos cerca. Son posibles soluciones para mejorar el retardo, ¿vale? Y también formas de mejorar el retardo, pues la más obvia es aumentar las réplicas de un objeto, es decir, replicar y replicar. Pero es lo de siempre. ¿Dónde replico? ¿Cuántas copias? En fin, bueno, son problemas que dejamos abiertos, ¿no? Obviamente todo este tipo de cosas no nos podemos meter en profundidad porque no daban para más. Si la idea era que tuvieseis una visión más o menos básica de lo que son las arquitecturas peer-to-peer, que las hay estructuradas, no estructuradas, los mecanismos básicos de búsqueda, de indexación, recuperación de la información, que son las tablas hash distribuidas, que es el tema este de buscar a través de claves obtenemos el valor, y bueno, un ejemplo de estructurada como puede ser el mecanismo de BitTorrent, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí ya.